¿Fue Judas Iscariote simplemente un traidor por ambición o estaba cumpliendo un plan divino más grande? Su decisión de entregar a Jesús sigue siendo uno de los misterios más oscuros del Nuevo Testamento. Judas, uno de los 12 discípulos, caminó junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de sus milagros. Entonces, ¿qué lo llevó a entregar al Hijo de Dios por 30 monedas de plata? ¿Fue motivado por la codicia, la desilusión o había algo más profundo en su traición? ¿Y qué significan las palabras de Jesús cuando le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto? ¿Estaba Judas cumpliendo su propia voluntad, o era una pieza clave en el plan de redención? Quédate hasta el final, porque voy a desvelar las posibles razones detrás de la traición de Judas y el impacto que tuvo en el cumplimiento de la misión de Jesús. Lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva sobre este personaje tan polémico y su papel en la historia de la salvación. El nombre Judas proviene del hebreo Yehuda, que significa alabanza. Esto lo vincula a la tribu de Judá, una de las más prominentes en Israel, conocida por su linaje real y por ser la tribu de la cual provendría el Mesías. Sin embargo, el apellido Iscariote añade un matiz único y enigmático. La interpretación más común de Iscariote lo relaciona con Keriot, un pequeño pueblo en Judea, lo que haría de Judas el único discípulo sureño entre un grupo predominantemente galileo. Este origen geográfico podría haberlo hecho sentir aislado o diferente, quizás influyendo en su percepción de los demás discípulos y de Jesús mismo. Por otro lado, algunos sugieren que Iscariote deriva de la palabra latina sicarius, sicario, utilizada para describir a un grupo de extremistas judíos que luchaban contra el dominio romano a través de asesinatos selectivos. Si este fuera el caso, Judas podría haber tenido un trasfondo radical, buscando un Mesías que liderará una revolución militar. Esta conexión política habría moldeado profundamente su visión de Jesús y su papel en el movimiento mesiánico. Además, el apellido Iscariote se ha convertido en sinónimo de traidor en la historia cristiana, marcando para siempre su nombre con una connotación negativa. Pero esta simplificación pasa por alto las complejidades culturales y personales que definieron a Judas antes de su traición. Judas, al igual que muchos de su tiempo, habría estado profundamente influenciado por estas tensiones. Si simpatizaba con los celotes, podría haber esperado que Jesús liderara una revuelta. Sin embargo, la misión espiritual de Jesús, centrada en el amor y el perdón, habría resultado desconcertante y frustrante para alguien con aspiraciones políticas. Además, el sistema religioso de la época estaba marcado por una corrupción significativa. Los líderes del templo, incluidos los sumos sacerdotes, eran vistos como colaboradores de Roma, utilizando su posición para enriquecerse y mantener su poder. Este ambiente de hipocresía y ambición política habría alimentado la desilusión y el cinismo de Judas. La elección de Judas como uno de los 12 discípulos plantea preguntas profundas sobre el propósito divino y la naturaleza del libre albedrío. ¿Por qué Jesús, sabiendo que Judas lo traicionaría, lo incluyó en su círculo más cercano? Jesús no seleccionó a sus discípulos al azar, cada uno fue llamado con un propósito. En el caso de Judas, esta elección parece paradójica. Por un lado, su inclusión demuestra que Jesús estaba dispuesto a extender su amor y gracia incluso a quienes eventualmente lo rechazarían. Por otro lado, muestra cómo Dios puede utilizar incluso los actos más oscuros para cumplir su plan redentor. Es importante notar que Judas, al igual que los demás discípulos, respondió inicialmente al llamado de Jesús. Esto sugiere que,
en algún momento, tuvo un deseo genuino de seguir al Maestro. Sin embargo, a medida que las expectativas de Judas chocaron con la realidad del ministerio de Jesús, su corazón se endureció. Algunos teólogos ven en la elección de Judas un recordatorio de la naturaleza inclusiva del reino de Dios. Jesús sabía que Judas lo traicionaría, pero aún así le dio la oportunidad de arrepentirse y cambiar su camino. Esta paradoja resalta tanto la soberanía divina como la responsabilidad humana, un tema recurrente en la historia de Judas. Judas tuvo el privilegio de presenciar milagros que cambiaron vidas, la curación de los enfermos, la multiplicación de los panes y peces, la calma de la tormenta y la resurrección de Lázaro, por nombrar algunos. Estos eventos no solo demostraban el poder divino de Jesús, sino que también revelaban su compasión por la humanidad. Sin embargo, a pesar de ser testigo de estos actos sobrenaturales, Judas no parece haber comprendido completamente quién era Jesús. Mientras algunos discípulos, como Pedro, proclamaron que Jesús era el Hijo de Dios, no hay registro de una confesión similar por parte de Judas. Esto sugiere que, aunque estaba físicamente cerca de Jesús, su corazón estaba espiritualmente distante. Además, los milagros de Jesús desafiaban las expectativas de un Mesías militar. En lugar de usar su poder para derrocar a los romanos, Jesús lo usaba para sanar, alimentar y enseñar. Para Judas, esto pudo haber sido una fuente de frustración y desilusión, contribuyendo a su eventual traición. El hecho de que Jesús confiara a Judas la bolsa de dinero del grupo es significativo. Este rol implicaba responsabilidad y un nivel de confianza que no se le habría dado a cualquiera. Sin embargo, en Juan capítulo 12, versículo 6, se nos dice que Judas robaba de la bolsa, utilizando el dinero para su beneficio personal. Esta dualidad en la vida de Judas, ser confiado con un papel importante mientras albergaba secretos, refleja una lucha interna que finalmente lo llevaría a su caída. Además, muestra cómo las pequeñas concesiones al pecado pueden erosionar el carácter de una persona con el tiempo. La elección de Judas para este rol también destaca la paciencia de Jesús. Aunque sabía lo que Judas hacía en secreto, Jesús no lo expuso ni lo despojó de su responsabilidad. Esto podría interpretarse como una oportunidad para que Judas enfrentara su pecado y buscara la redención. A medida que avanzaba el ministerio de Jesús, las acciones y palabras de Judas sugieren que nunca abrazó plenamente la misión del Maestro. Mientras que otros discípulos luchaban con dudas, pero permanecían comprometidos, Judas parece haber priorizado sus propias ambiciones. Este distanciamiento se hace evidente en momentos clave, como su crítica a María de Betania por ungir a Jesús con un perfume caro, Juan 12, 3-6. Aunque intentó justificar su objeción como preocupación por los pobres, el Evangelio revela que sus intenciones eran egoístas. El caso de Judas nos recuerda que estar cerca de Jesús físicamente no garantiza una relación espiritual profunda. Su historia es un testimonio de cómo las prioridades equivocadas pueden llevar a alguien a perderse del propósito divino. La administración de la bolsa de dinero era una tarea crítica en el grupo de los discípulos, ya que ese fondo se usaba para sus necesidades y para ayudar a los pobres. Judas tenía acceso directo a estos recursos, lo que le dio una posición de confianza. Sin embargo, en Juan capítulo 12, versículo 6, se nos dice que era ladrón y que solía sustraer dinero de la bolsa. Esta acción no solo revela un carácter corrupto, sino que también muestra cómo las pequeñas concesiones al pecado pueden abrir la puerta a una caída más grande.
La codicia de Judas, inicialmente limitada al robo, eventualmente lo llevó a traicionar al Hijo de Dios. El acceso a la bolsa de dinero también puede haber alimentado una actitud pragmática en Judas. Es posible que comenzara justificando sus acciones como una necesidad o incluso como un derecho. Este autoengaño es una advertencia poderosa de cómo el pecado puede racionalizarse hasta que domina por completo el corazón. El incidente en Betania es uno de los momentos más reveladores de Judas. En Juan, se relata cómo María ungió a Jesús con un perfume de alto costo, acto que Judas criticó diciendo que el dinero podría haberse usado para ayudar a los pobres. Sin embargo, el Evangelio aclara que su verdadera motivación era su codicia, ya que él administraba la bolsa de dinero y robaba de ella. Este episodio muestra un contraste marcado entre María, quien honró a Jesús con lo mejor que tenía, y Judas, quien priorizó sus propios intereses. Su reacción también refleja su falta de comprensión del propósito de Jesús. Mientras María reconocía la inminente crucifixión del Maestro y actuaba en adoración, Judas permanecía centrado en lo material. Además, este evento podría haber intensificado su resentimiento hacia Jesús. La reprensión de Jesús a Judas por criticar a María pudo haber herido su orgullo, llevándolo a buscar venganza. El precio de 30 piezas de plata, mencionado en Mateo, tiene un simbolismo profundo. En la época, esta cantidad equivalía al precio de un esclavo, según Éxodo. El hecho de que Judas traicionara a Jesús por una suma relativamente pequeña resalta tanto su desprecio por el Maestro como la desesperación de los líderes religiosos por detener a Jesús. Sin embargo, el valor simbólico de las 30 piezas de plata va más allá de lo económico. Representan la traición, la corrupción y la falta de valoración por lo sagrado. Es posible que Judas no estuviera motivado únicamente por la codicia, sino también por una combinación de desilusión, frustración y manipulación espiritual. El acto de aceptar este soborno no solo selló el destino de Jesús, sino también el de Judas. Este momento marca el punto de no retorno en su relación con el Mesías, ilustrando cómo el amor al dinero puede llevar a las decisiones más destructivas. En Lucas 22, versículo 3, se relata que Satanás entró en Judas antes de que éste conspirara con los líderes religiosos para traicionar a Jesús. Este versículo ha sido objeto de mucha discusión, ya que plantea preguntas sobre la influencia demoníaca y la responsabilidad personal. La expresión Satanás entró en Judas no necesariamente implica una posesión completa, sino más bien una influencia espiritual significativa. Judas había estado alimentando su codicia y resentimiento, lo que lo hizo vulnerable a las fuerzas malignas. Este momento muestra cómo el pecado no arrepentido puede abrir la puerta a la intervención demoníaca. Además, este evento no exime a Judas de su responsabilidad. Aunque Satanás lo influenció, Judas tomó una decisión consciente de entregar a Jesús. Esta interacción entre la influencia espiritual y la voluntad humana destaca la complejidad de la traición. La traición de Judas plantea una tensión teológica entre el libre albedrío y la soberanía divina. Si Dios es omnisciente, ¿podría Judas haber elegido no traicionar a Jesús? ¿Y si su traición era necesaria para cumplir las profecías, fue realmente responsable de sus acciones? La Biblia nos muestra que, aunque Dios conoce el futuro y tiene un plan soberano, los humanos son responsables de sus decisiones. Judas no fue forzado a traicionar a Jesús, sus propias elecciones lo llevaron a ese punto. Sin embargo, Dios utilizó su traición para cumplir su propósito redentor,
demostrando su poder para traer el bien incluso del mal. Este punto es un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias, pero también de que la gracia de Dios puede obrar en medio de nuestras fallas. La traición de Judas no fue un accidente ni una interrupción en el plan divino. Desde el principio, Jesús sabía lo que sucedería y, sin embargo, permitió que Judas desempeñara su papel. Este acto muestra cómo Dios puede utilizar incluso las acciones malvadas para cumplir sus propósitos. Sin Judas, la crucifixión de Jesús no habría ocurrido como lo conocemos. Su traición fue el catalizador que llevó al arresto, juicio y muerte del Salvador, eventos que eran esenciales para la redención de la humanidad. Esto no justifica las acciones de Judas, pero resalta la soberanía de Dios. Al reflexionar sobre el papel de Judas en el plan de redención, vemos un recordatorio de que incluso nuestras decisiones más oscuras no están fuera del control de Dios. Sin embargo, también vemos una advertencia de las consecuencias de resistir su gracia. En la época de Jesús, la ocupación romana de Palestina no solo significaba opresión política, sino también una profunda humillación para el pueblo judío. Israel, una nación que se consideraba escogida por Dios, estaba bajo el control de un imperio pagano que desafiaba constantemente sus creencias y tradiciones. La carga de impuestos, el control militar y las restricciones religiosas alimentaban un deseo colectivo de liberación. Dentro de este contexto, la expectativa del Mesías se interpretaba a menudo en términos políticos y militares. Judas, como muchos judíos de su tiempo, probablemente creía que el Mesías sería un líder revolucionario, similar a los jueces del Antiguo Testamento, quienes lideraron a Israel en batallas contra sus opresores. La proclamación de Jesús sobre el reino de Dios pudo haber reforzado esta esperanza en Judas. Es posible que Judas esperara que Jesús asumiera un papel activo en derrocar a los romanos y restaurar el reino de Israel. Sin embargo, a medida que Jesús hablaba más sobre su misión espiritual, centrada en el arrepentimiento, la humildad y el amor, Judas pudo haber comenzado a cuestionar su liderazgo. Jesús rechazaba abiertamente la violencia y el poder político, desafiando las expectativas de quienes buscaban un Mesías militar. Esta discrepancia entre las expectativas de Judas y la realidad del ministerio de Jesús pudo haber sido una de las primeras grietas en su relación con el Maestro. Además, el hecho de que Jesús hablara de su muerte con tanta frecuencia habría sido profundamente desconcertante para alguien que esperaba un líder invencible. Para Judas, el mensaje de Jesús pudo haber parecido una admisión de fracaso, lo que lo llevó a buscar alternativas que coincidieran más con sus propias ambiciones. Una teoría interesante sobre la traición de Judas es que no actuó únicamente por codicia, sino con la intención de forzar a Jesús a actuar como el Mesías que él esperaba. Según esta hipótesis, Judas pudo haber creído que, al entregar a Jesús a las autoridades, lo empujaría a usar su poder divino para liberar a Israel. Esta teoría plantea una perspectiva diferente sobre las motivaciones de Judas. En lugar de verlo como un simple traidor, lo presenta como un hombre desesperado por ver a Jesús cumplir un papel que él consideraba crucial para la redención de Israel. Desde esta perspectiva, Judas pudo haber racionalizado su traición como un medio para un fin mayor. Sin embargo, esta estrategia, si realmente fue su motivación, demuestra una profunda incomprensión del propósito de Jesús. Judas subestimó la disposición de Jesús a someterse voluntariamente al sufrimiento y la muerte.
En lugar de desencadenar una revolución, la entrega de Jesús condujo a su crucifixión, dejando a Judas devastado por las consecuencias de sus acciones. Este punto también nos invita a reflexionar sobre cómo las expectativas personales pueden distorsionar nuestra percepción de los propósitos divinos. Al intentar controlar el plan de Dios, Judas terminó convirtiéndose en un instrumento de la tragedia que trató de evitar. Los líderes religiosos de la época, como los sumos sacerdotes y los fariseos, tenían un interés personal en eliminar a Jesús. Su popularidad entre las masas y su constante desafío a su autoridad representaban una amenaza directa a su poder. Además, Jesús denunciaba abiertamente la hipocresía de estos líderes, llamándolos sepulcros blanqueados, lo que intensificó su deseo de deshacerse de él. Judas se convirtió en una herramienta conveniente para estos líderes. Al ser uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tenía acceso directo a él, lo que lo hacía ideal para facilitar su arresto. Sin embargo, persuadir a Judas no habría sido fácil. Los líderes religiosos probablemente explotaron su desilusión y ambiciones personales, ofreciéndole una recompensa material que apelaba a su codicia. El soborno de 30 piezas de plata, aunque modesto en términos económicos, simboliza la corrupción y la hipocresía de estos líderes. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Al aceptar este pago, Judas se alineó con las fuerzas que buscaban destruir a Jesús, convirtiéndose en cómplice de sus intrigas políticas y religiosas. Es importante destacar que los líderes religiosos no eran simplemente antagonistas humanos en esta narrativa. Su papel en la traición de Jesús también refleja una lucha espiritual más amplia, en la que las fuerzas del mal intentaron frustrar el plan de redención de Dios. Sin embargo, como siempre, el propósito divino prevaleció, utilizando incluso los actos malvados de los hombres para cumplir su voluntad. La última cena marca un momento crucial en la relación de Jesús con sus discípulos, especialmente con Judas. Este evento es profundamente simbólico, no solo por la institución de la Eucaristía, sino también porque fue el escenario donde Jesús reveló que uno de los 12 lo traicionaría. El anuncio de Jesús, uno de ustedes me va a traicionar, debió haber llenado la sala de asombro y tensión. Los discípulos, incapaces de creer que alguien entre ellos pudiera traicionar al Maestro, comenzaron a preguntarse, ¿soy yo, Señor? Este momento muestra la vulnerabilidad humana y la posibilidad de fallar incluso en aquellos más cercanos a Jesús. Judas, consciente de su plan, también preguntó, ¿soy yo, Maestro? Este acto de aparente inocencia resalta la hipocresía de Judas, quien estaba decidido a ejecutar su traición incluso mientras compartía una comida íntima con Jesús.
Es significativo que Jesús respondiera afirmativamente, pero sin exponer públicamente a Judas, dándole una última oportunidad de arrepentirse. Este episodio también demuestra la paciencia y gracia de Jesús, quien, sabiendo lo que Judas haría, continuó tratándolo con dignidad y amor. El acto de compartir el pan con Judas, un gesto de amistad en la cultura judía, muestra que Jesús no dejó de extender su compasión incluso en el momento de mayor dolor. El beso de Judas en el huerto de Getsemaní es uno de los actos más icónicos y trágicos de la Biblia. Este gesto, que normalmente simboliza afecto y lealtad, fue transformado en una señal de traición. Al identificar a Jesús con un beso, Judas convirtió un acto de amor en una herramienta de corrupción. Este acto también tiene un significado profundo en términos culturales y espirituales. En el judaísmo, el beso era una expresión de respeto y devoción, especialmente hacia un maestro. El uso de este gesto para traicionar a Jesús añade un nivel de ironía y dolor a la narrativa. La respuesta de Jesús a este acto fue sorprendente: «Amigo, ¿a qué vienes?». En lugar de condenar a Judas, Jesús lo confrontó con amor, dejando abierta la posibilidad de redención. Este momento ilustra la disposición de Jesús para perdonar incluso en las circunstancias más oscuras, un contraste directo con la traición de Judas. Jesús no respondió a la traición de Judas con ira ni condena. En cambio, se sometió voluntariamente a su arresto, mostrando un control absoluto sobre los eventos que se desarrollaban. Esto no solo demuestra su confianza en el plan del Padre, sino también su compasión hacia Judas, quien estaba atrapado en su propia desesperación y engaño. Al llamarlo amigo, Jesús mostró que su amor por Judas no había cambiado, incluso en el momento de la traición. Este acto de gracia es un recordatorio de que el amor de Dios trasciende nuestras fallas, pero también subraya la importancia de aceptar su perdón antes de que sea demasiado tarde. Después de la condena de Jesús, Judas fue abrumado por un profundo remordimiento. Mateo 27, versículos del 3 al 4 relata cómo devolvió las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, declarando: «He pecado entregando sangre inocente». Este acto muestra que Judas era consciente de la gravedad de su traición y buscaba, en cierta medida, rectificar su error. Sin embargo, su confesión fue rechazada con frialdad. Los líderes religiosos respondieron: «¿Qué nos importa? Es tu problema». Este rechazo subraya la hipocresía y dureza de los corazones de los líderes, quienes estaban dispuestos a manipular a Judas para sus fines, pero no mostraron ninguna empatía por su arrepentimiento. La devolución de las 30 piezas de plata también tiene un simbolismo significativo. Este dinero, que representaba la traición, fue utilizado por los líderes para comprar el campo del alfarero, un lugar destinado a los extranjeros y marginados. Este detalle ilustra cómo incluso los actos más corruptos pueden ser redirigidos para propósitos más amplios, reflejando la soberanía de Dios. La desesperación de Judas finalmente lo llevó a quitarse la vida. Mateo 27, versículo 5 relata que arrojó las monedas de plata en el templo y luego se ahorcó. Este acto es un recordatorio trágico de las consecuencias del pecado no arrepentido y la incapacidad de Judas para buscar la gracia redentora de Jesús. El suicidio de Judas plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del arrepentimiento y el remordimiento. Aunque sintió culpa por lo que había hecho, su desesperación lo llevó a creer que su pecado era imperdonable. Esta percepción errónea es una lección para todos,
ningún pecado es tan grande que no pueda ser perdonado por Dios si nos volvemos a Él en busca de redención. En contraste, otros discípulos, como Pedro, también traicionaron a Jesús, pero encontraron perdón y restauración porque buscaron la gracia de Dios. La tragedia de Judas radica en su incapacidad para reconocer que la misma sangre inocente que traicionó tenía el poder de redimirlo. La historia de Judas ilustra la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento genuino. Mientras que el remordimiento se enfoca en el dolor personal y la culpa, el arrepentimiento implica un cambio de corazón y un regreso a Dios. Judas experimentó lo primero, pero no lo segundo. El contraste entre Judas y Pedro es particularmente revelador. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después de su resurrección, Jesús lo restauró con amor y gracia. Este ejemplo muestra que incluso las fallas más grandes pueden ser redimidas si buscamos el perdón de Dios. Judas, en cambio, eligió el camino de la desesperación, creyendo que su pecado era imperdonable. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la autocompasión y la falta de fe en la misericordia divina. El acto de traición de Judas no fue un accidente, sino un evento predicho en las Escrituras. En Salmos 41, versículo 9, el salmista escribe: «Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, se ha vuelto contra mí». Esta profecía, escrita siglos antes del nacimiento de Jesús, encuentra su cumplimiento en la traición de Judas, quien compartió la mesa de la última cena antes de entregarlo. Otra profecía relevante se encuentra en Zacarías 11, versículos del 12 al 13, que menciona el precio de 30 piezas de plata. Este detalle específico resalta cómo incluso los aspectos más pequeños de la traición estaban bajo el control soberano de Dios. Además, el uso de este dinero para comprar el campo del alfarero refleja la profundidad de las conexiones proféticas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A través de su traición, Judas desempeñó un papel fundamental en el plan de redención. Aunque sus acciones fueron malvadas, Dios las utilizó para llevar a cabo su propósito eterno. Sin Judas, el arresto y crucifixión de Jesús no habrían ocurrido de la misma manera. Sin embargo, esto no significa que Judas estuviera predestinado a traicionar a Jesús sin posibilidad de elección. Más bien, sus acciones fueron la culminación de sus decisiones personales y su rechazo del verdadero propósito de Jesús. Este equilibrio entre la soberanía divina y la responsabilidad humana es un recordatorio de que, aunque nuestras decisiones tienen consecuencias, Dios puede usar incluso nuestros fracasos para cumplir su plan. La pregunta de si Judas fue predestinado para traicionar a Jesús es una de las más debatidas en la teología cristiana. Algunos argumentan que, debido a que su traición fue profetizada, Judas no tenía otra opción. Sin embargo, esta interpretación plantea problemas éticos y teológicos, ya que parecería negar el libre albedrío de Judas. La perspectiva bíblica sugiere que Judas tomó una decisión consciente de traicionar a Jesús, pero que esta decisión estaba dentro del conocimiento y plan soberano de Dios. En Juan 6, 70-71, Jesús declara: ¿No os he escogido yo a los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Este pasaje muestra que Jesús sabía desde el principio quién lo traicionaría, pero no forzó a Judas a hacerlo. La posibilidad de que Judas pudiera haber sido perdonado si hubiera buscado la gracia de Dios es una poderosa reflexión sobre la naturaleza del perdón divino. Jesús, en múltiples ocasiones, ofreció perdón a los pecadores más endurecidos, desde el ladrón en la cruz hasta los que lo crucificaron.
Esto sugiere que, si Judas hubiera acudido a Jesús en busca de redención, habría encontrado misericordia. Sin embargo, Judas eligió cargar con su culpa en lugar de entregarla a Dios. Su historia es una advertencia de que el verdadero arrepentimiento no solo implica reconocer el pecado, sino también buscar activamente el perdón y la restauración en Dios. La historia de Judas es un recordatorio para los creyentes modernos de la importancia de mantener nuestras prioridades espirituales en orden. Su vida muestra cómo las ambiciones personales, el amor al dinero y las expectativas no cumplidas pueden alejarnos de Dios. También subraya la necesidad de buscar la gracia divina en lugar de dejarnos consumir por la culpa y el remordimiento. Desde los mosaicos bizantinos hasta las pinturas renacentistas, Judas ha sido representado como una figura sombría y traicionera. En la pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci, se le muestra sosteniendo una bolsa de dinero, apartándose de la serenidad del resto de los discípulos. Estas representaciones visuales capturan la dualidad de Judas como uno de los 12 y el traidor. En la cultura contemporánea, obras como Jesucristo Superestrella han presentado a Judas como un personaje complejo y trágico, explorando sus conflictos internos y su relación con Jesús. Estas interpretaciones modernas buscan humanizar a Judas, alejándose de la visión tradicional que lo reduce a un simple villano. Judas Iscariote no fue un discípulo común dentro del grupo de los 12 elegidos por Jesús. Aunque es recordado por su traición, antes de ese evento formó parte integral del círculo más íntimo de seguidores de Jesús. Los 12 discípulos no solo eran compañeros de viaje, sino que compartían una comunidad profunda, viviendo juntos, aprendiendo del Maestro y sirviendo a las multitudes. Este vínculo hacía de Judas un participante activo en la misión de Jesús, lo que resalta aún más la magnitud de su traición. El hecho de que Jesús incluyera a Judas en este grupo es una lección poderosa sobre el amor incondicional y la paciencia divina. Judas fue testigo de los milagros, las enseñanzas y la compasión de Jesús de primera mano, lo que hace su decisión de traicionar al Maestro aún más desconcertante. Su inclusión entre los 12 demuestra que Jesús no excluyó a nadie de su mensaje, incluso sabiendo que uno de ellos lo traicionaría. Este punto también plantea preguntas sobre la dinámica interna del grupo. ¿Sospecharon los demás discípulos de Judas? ¿Había señales de su descontento o sus inclinaciones que los otros ignoraron? La narrativa bíblica no proporciona detalles específicos, pero la falta de sospechas aparentes sugiere que Judas ocultó bien sus intenciones, lo que añade un nivel de complejidad a su carácter. En los evangelios, no hay evidencia de que los otros discípulos sospecharan de Judas antes de la traición. Cuando Jesús anunció en la última cena que uno de ellos lo traicionaría, todos comenzaron a preguntarse: ¿soy yo, Señor? Esto demuestra que Judas no se destacaba como una figura particularmente sospechosa dentro del grupo. Esto es significativo porque muestra que la traición de Judas no fue el resultado de un conflicto abierto con los otros discípulos. Su relación con ellos, al menos en apariencia, era como la de cualquier otro miembro del grupo. Este detalle resalta su habilidad para ocultar sus verdaderas intenciones y, quizás, la profundidad de su lucha interna. La percepción de Judas por parte de los otros discípulos también subraya la vulnerabilidad humana. Si los compañeros más cercanos de Jesús no pudieron discernir las intenciones de Judas, ¿cuánto más somos nosotros susceptibles a ser engañados por aquellos que parecen ser dignos de confianza? Pedro y Juan eran dos de los discípulos más destacados en el grupo. Pedro,
conocido por su impulsividad y pasión, y Juan, identificado como el discípulo amado, tenían una relación cercana con Jesús y con los demás discípulos. Aunque la Biblia no detalla específicamente cómo interactuaban con Judas, es probable que su relación reflejara las dinámicas típicas de un grupo unido. Sin embargo, es posible que Judas se sintiera aislado de estos líderes dentro del grupo. Pedro y Juan parecían estar más comprometidos con el propósito espiritual de Jesús, mientras que Judas, como sugieren los evangelios, tenía prioridades diferentes, como el dinero y las expectativas políticas. Este contraste podría haber alimentado su resentimiento y su desconexión emocional. La relación entre Judas y los otros discípulos también plantea preguntas sobre el impacto de la traición en el grupo después de los eventos en el Getsemaní. La traición de Judas no solo afectó a Jesús, sino también a los lazos entre los discípulos, quienes tuvieron que enfrentar la realidad de que uno de los suyos había causado la caída de su maestro. La decisión de Judas de traicionar a Jesús no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de un proceso mental y emocional complejo que se desarrolló a lo largo del ministerio de Jesús. Desde el inicio, Judas parece haber tenido dificultades para aceptar el propósito espiritual del reino de Dios. Sus expectativas de un Mesías político y su amor al dinero probablemente contribuyeron a su creciente frustración con Jesús. Judas pudo haber justificado inicialmente sus acciones como pragmáticas. Tal vez pensó que estaba haciendo lo mejor para sí mismo o incluso para el movimiento en general. Este autoengaño es un componente clave en la psicología de la traición. Las personas que traicionan a menudo comienzan racionalizando sus decisiones, convencidos de que están actuando en beneficio propio o de una causa mayor. El proceso mental de Judas también incluye elementos de resentimiento. Cada vez que Jesús desafiaba las expectativas de los discípulos, Judas pudo haber sentido que sus esperanzas personales estaban siendo traicionadas. Este resentimiento acumulado, combinado con su codicia, lo llevó a buscar una salida que coincidiera con sus intereses egoístas. Las expectativas no cumplidas son un factor clave en la psicología de la traición. Judas, como muchos otros, esperaba un Mesías que liderará una revolución política. Jesús, sin embargo, presentó un reino basado en el amor, el perdón y la humildad, conceptos que chocaban con las aspiraciones de poder y control que Judas podía haber tenido. Este choque entre las expectativas y la realidad pudo haber generado un sentido de frustración y desilusión en Judas. Es posible que comenzara a ver a Jesús como alguien que no cumpliría sus promesas, al menos no en la forma en que él las entendía. Este descontento puede haber llevado a Judas a buscar otras formas de alcanzar sus metas personales, incluso si eso significaba traicionar a su maestro. La incapacidad de Judas para ajustar sus expectativas es una advertencia para todos los creyentes. Cuando nuestras expectativas sobre Dios no se alinean con su propósito, corremos el riesgo de alejarnos de Él en lugar de confiar en su plan soberano. A pesar de su traición, Judas no fue indiferente a sus acciones. El peso de la convicción interna se hizo evidente cuando intentó devolver las 30 piezas de plata, confesando que había traicionado sangre inocente. Este acto muestra que Judas estaba profundamente consciente de la magnitud de su pecado, pero no pudo manejar la culpa que lo consumía. La convicción interna es un recordatorio de cómo Dios habla a través de nuestras conciencias, incluso cuando tomamos decisiones erróneas. Judas, en lugar de buscar el perdón, permitió que su culpa lo llevara a la desesperación.
Este peso emocional y espiritual es una advertencia de lo que puede suceder cuando nos alejamos de la gracia de Dios. El conflicto interno de Judas también resalta la lucha universal entre el bien y el mal dentro de cada persona. Aunque Judas finalmente sucumbió a su desesperación, su historia nos desafía a buscar la reconciliación con Dios en lugar de dejarnos consumir por nuestras fallas. Los líderes religiosos, especialmente los sumos sacerdotes y los fariseos, desempeñaron un papel crucial en la traición de Judas. Estos líderes veían a Jesús como una amenaza no solo a su autoridad religiosa, sino también a su estabilidad política dentro del sistema controlado por los romanos. Cada milagro, enseñanza y confrontación pública de Jesús erosionaba su control sobre el pueblo, aumentando su urgencia por eliminarlo. Judas se convirtió en una pieza clave en su estrategia. Como discípulo, tenía acceso directo a Jesús y conocía sus hábitos, incluidos los lugares donde podría ser arrestado sin atraer la atención de las multitudes. Los líderes religiosos probablemente identificaron en Judas ciertas vulnerabilidades, como su codicia y su posible desilusión con Jesús, y las explotaron para persuadirlo. La persuasión de los sumos sacerdotes no fue solo una transacción financiera, también habría incluido argumentos persuasivos y manipuladores. Es posible que hayan apelado al resentimiento de Judas o incluso lo hayan convencido de que traicionar a Jesús era un acto necesario para preservar la fe judía y evitar un conflicto mayor con Roma. Las 30 piezas de plata que Judas aceptó a cambio de entregar a Jesús tienen un simbolismo profundo. En el Antiguo Testamento, esta cantidad era el precio de un esclavo, Éxodo 21:32, lo que implica que Judas valoró la vida de Jesús tan bajo como la de un sirviente. Este detalle subraya la trivialización de lo sagrado por parte de Judas y de los líderes religiosos. El soborno también es un reflejo de la corrupción de los líderes religiosos. Su disposición a pagar por la traición de un hombre inocente revela hasta qué punto estaban dispuestos a comprometer sus principios para proteger su poder. Este acto expone la hipocresía de quienes se consideraban guardianes de la ley de Dios, pero que conspiraron para cometer un asesinato. Además, el hecho de que Judas devolviera el dinero más tarde muestra su conflicto interno. Aunque inicialmente aceptó el soborno, se dio cuenta de que su decisión había tenido consecuencias mucho mayores de lo que había anticipado. Este gesto resalta la carga de la culpa y la insuficiencia de las riquezas materiales para aliviarla. Aunque Judas es el traidor más destacado en la narrativa de la crucifixión, los líderes religiosos también tienen una gran responsabilidad en estos eventos. Fueron ellos quienes planificaron y orquestaron la entrega de Jesús, utilizando a Judas como un medio para alcanzar sus objetivos. Su manipulación de Judas muestra cómo las estructuras de poder pueden corromperse hasta el punto de justificar actos inmorales en nombre de un bien mayor. En su afán por preservar su posición, estos líderes sacrificaron a un hombre inocente, ignorando las mismas leyes que pretendían defender. Sin embargo, su papel también forma parte del plan soberano de Dios. Aunque actuaron con malas intenciones, sus acciones fueron utilizadas para cumplir las profecías mesiánicas y llevar a cabo la redención de la humanidad. Esto ilustra cómo Dios puede transformar incluso los actos más oscuros en instrumentos de su propósito eterno. El contraste entre Judas y Pedro es uno de los más significativos en la narrativa del Nuevo Testamento. Ambos discípulos fallaron a Jesús en momentos cruciales. Judas lo traicionó y Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, sus respuestas posteriores a sus fallas fueron radicalmente diferentes. Pedro,
después de negar a Jesús, experimentó un profundo arrepentimiento. Lloró amargamente y, tras la resurrección, fue restaurado por Jesús en una conversación cargada de amor y gracia. Este acto de restauración muestra cómo Pedro, a pesar de su error, buscó el perdón y encontró redención. Judas, en cambio, permitió que su culpa lo consumiera. Aunque devolvió el dinero y confesó su pecado, no acudió a Jesús en busca de perdón. Su desesperación lo llevó al suicidio, privándose de la oportunidad de ser restaurado. Este contraste subraya la importancia del arrepentimiento genuino y la disposición a aceptar la gracia de Dios. Mientras Judas representa la traición y el distanciamiento espiritual, Juan es el modelo de fidelidad y amor. Como el discípulo amado, Juan estuvo presente en momentos clave del ministerio de Jesús, incluida la crucifixión. Su devoción a Jesús contrasta con el descontento y la codicia de Judas. Este contraste también es evidente en la forma en que ambos discípulos respondieron a las enseñanzas de Jesús. Juan, aunque no era perfecto, demostró una disposición constante para comprender y seguir el propósito de Jesús. Judas, por otro lado, priorizó sus propias ambiciones y expectativas, lo que lo llevó a rechazar el verdadero mensaje del reino de Dios. A diferencia de los otros discípulos, que son recordados por su fe y su impacto en la expansión del cristianismo, Judas es recordado principalmente por su traición. Su legado es una advertencia sobre las consecuencias de la desilusión, la codicia y la falta de arrepentimiento. Sin embargo, su lugar en la historia también tiene un propósito más amplio. A través de su traición, se cumplió el plan de redención de Dios, lo que subraya cómo incluso los actos más oscuros pueden ser utilizados para un bien mayor. Judas es un recordatorio de la importancia de mantener nuestras prioridades espirituales alineadas con la voluntad de Dios. La traición de Judas llevó directamente al arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní. Este evento marcó el comienzo de la pasión de Cristo, que culminaría en su crucifixión y resurrección. El beso de Judas, utilizado para identificar a Jesús ante las autoridades, es un símbolo de la hipocresía y la corrupción moral. La detención de Jesús también puso en marcha una serie de eventos que revelaron la verdadera naturaleza de su misión. Aunque fue arrestado como un criminal, Jesús se sometió voluntariamente, demostrando su control absoluto sobre los acontecimientos y su disposición a cumplir el propósito redentor del Padre. La traición de Judas fue un golpe devastador para los otros discípulos. No solo perdieron a su maestro, sino que también enfrentaron la realidad de que uno de los suyos había causado su caída. Este evento probablemente sacudió su confianza y unidad, dejándolos confundidos y temerosos. Sin embargo, también fue un catalizador para su crecimiento espiritual. A través de esta experiencia, los discípulos aprendieron la importancia de confiar en Dios incluso en medio de la traición y el sufrimiento. Su fe se fortaleció, preparándolos para la misión que Jesús les había encomendado. A pesar de las malas intenciones de Judas y los líderes religiosos, la traición de Judas fue parte del plan soberano de Dios. Su entrega de Jesús condujo a la crucifixión, el evento central en la redención de la humanidad. Este cumplimiento de las Escrituras demuestra cómo Dios puede utilizar incluso los actos más oscuros para llevar a cabo su propósito eterno. El Salmo 41, versículo 9 dice: «Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que compartía mi pan, se ha vuelto contra mí». Este versículo, escrito por el rey David, es una profecía que encuentra su cumplimiento en la traición de Judas a Jesús.
El hecho de que Judas compartiera el pan con Jesús durante la última cena enfatiza la cercanía entre ambos, lo que hace su traición aún más dolorosa y significativa. Esta profecía no solo destaca el acto físico de la traición, sino también el dolor emocional que conlleva. I saw this app. I got a hit. In the new limited series, DTF St. Louis, Jason Bateman, David Harbour, and Linda Cardellini star as 3 suburbanites who spice up their love lives. Wow. Don't miss the new HBO original limited series, DTF St. Louis, Sundays at 9 on HBO Max. En la cultura judía, compartir pan era un acto de comunión y confianza, lo que añade un nivel de ironía y tragedia al hecho de que Judas utilizara esta intimidad para entregar a Jesús. Además, esta conexión entre el Salmo y la traición de Judas muestra cómo los eventos del Nuevo Testamento están profundamente enraizados en las escrituras hebreas, subrayando la soberanía de Dios en la narrativa redentora. En Zacarías 11, versículos del 11 al 13, el profeta describe cómo se le paga 30 piezas de plata, que luego son arrojadas al templo y usadas para comprar el campo del alfarero. Este pasaje es un paralelo directo a la traición de Judas, quien recibió esa misma cantidad para entregar a Jesús y luego, en su desesperación, devolvió el dinero a los líderes religiosos. El número específico de 30 piezas de plata no es arbitrario. En el Antiguo Testamento, era el precio de un esclavo, lo que simboliza el desprecio con el que los líderes religiosos y Judas valoraron la vida de Jesús. Este detalle refuerza la idea de que la traición de Judas, aunque impulsada por sus propias decisiones, estaba diseñada para cumplir el plan divino. La conexión entre Zacarías y los eventos de la Pasión también muestra la precisión de las profecías mesiánicas, destacando cómo cada detalle, desde el precio hasta el destino del dinero, fue orquestado dentro del plan de Dios. El papel de Judas en la traición de Jesús no fue un accidente. Desde una perspectiva teológica, su acto estaba previsto dentro del plan de redención. Esto plantea preguntas profundas sobre la relación entre el libre albedrío y la soberanía divina. Judas tomó decisiones conscientes basadas en su codicia, desilusión y ambiciones personales, pero sus acciones también cumplieron profecías que apuntaban a la obra redentora de Cristo. Este equilibrio entre la elección humana y el propósito divino subraya un tema recurrente en la Biblia. Dios puede usar incluso los actos más oscuros para cumplir su voluntad. Sin embargo, esto no exime a Judas de su responsabilidad. Su vida y muerte son un recordatorio de que, aunque nuestras acciones pueden ser redimidas en el plan de Dios, cada uno de nosotros es responsable de nuestras elecciones. En la cultura judía, compartir pan era un símbolo de comunión y amistad. Durante la última cena, Jesús compartió pan con sus discípulos, incluido Judas, en un acto que normalmente habría representado confianza y unidad. Sin embargo, este gesto fue subvertido por Judas, quien utilizó esa cercanía para traicionar a su maestro. El beso, igualmente, era un gesto de respeto y afecto en la tradición judía, especialmente entre un discípulo y su maestro. Judas eligió este gesto para identificar a Jesús ante los soldados, convirtiendo un acto de amor en una señal de traición. Este uso de símbolos culturales profundiza el impacto de su acto, mostrando cómo Judas manipuló los gestos más sagrados para cumplir sus propósitos egoístas. En la sociedad judía del siglo I, la lealtad a la comunidad y a los líderes espirituales era un valor central. La traición de Judas habría sido vista como un acto especialmente vil, no solo porque traicionó a Jesús, sino porque rompió los lazos de confianza que unían al grupo de discípulos.
El acto de Judas no solo dañó su relación con Jesús, sino también con los otros discípulos, quienes confiaban en él como uno de los suyos. Su traición fue un golpe a la cohesión del grupo, demostrando cómo una sola acción puede desestabilizar una comunidad entera. En la tradición judía, Judas ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como un villano cuya traición lo separó de la comunidad del pacto. Otros lo consideran un instrumento necesario en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Estas perspectivas reflejan la complejidad de su papel en la historia de la redención. El hecho de que Judas fuera un judío traicionando a otro judío también tiene implicaciones culturales. En un contexto donde la identidad nacional y religiosa estaban profundamente entrelazadas, su acto habría sido visto como una traición no solo a Jesús, sino también al pueblo judío en general. La traición de Judas plantea preguntas fundamentales sobre cómo opera el libre albedrío dentro del plan de Dios. Aunque su acto estaba profetizado, Judas tomó decisiones conscientes que lo llevaron a traicionar a Jesús. Esto demuestra que el libre albedrío humano y la soberanía divina no son mutuamente excluyentes, sino que trabajan en conjunto dentro del propósito eterno de Dios. El libre albedrío de Judas también es un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias. Aunque Dios puede redimir nuestras acciones para cumplir su plan, cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que tomamos y de sus efectos en los demás. La traición de Judas muestra cómo Dios confronta la maldad mientras utiliza incluso los actos más oscuros para cumplir su voluntad. Judas actuó con malas intenciones, pero su traición condujo a la crucifixión y resurrección de Jesús, los eventos centrales en la redención de la humanidad. Este equilibrio entre la justicia de Dios y su capacidad para redimir el mal es un tema recurrente en la Biblia. Aunque Judas no escapó de las consecuencias de sus acciones, su papel en el plan de redención muestra cómo la soberanía divina puede transformar incluso las tragedias humanas en algo glorioso. La historia de Judas es un recordatorio de la importancia de mantenernos fieles a Dios incluso en medio de las tentaciones y desafíos. Su vida muestra cómo las prioridades equivocadas, como el amor al dinero o las expectativas personales, pueden alejarnos de Dios y llevarnos a decisiones destructivas. El llamado a la fidelidad no es solo un mensaje para los líderes espirituales, sino para todos los creyentes. Nos desafía a evaluar nuestras motivaciones, a confiar en el plan de Dios y a buscar su gracia cuando fallamos. A lo largo de los siglos, Judas ha sido visto como el arquetipo del traidor en la tradición cristiana. Su nombre se ha convertido en sinónimo de deslealtad y traición, lo que refleja la gravedad de su acto contra Jesús. Sin embargo, su papel en la historia también ha sido objeto de reflexión teológica y artística, destacando tanto su humanidad como su destino trágico. En los primeros escritos cristianos, Judas fue presentado como una advertencia para los creyentes. Era un recordatorio de que incluso aquellos que están cerca de Jesús pueden desviarse si no guardan su corazón. Los padres de la Iglesia, como Agustín y Orígenes, reflexionaron sobre la caída de Judas, señalando que su vida era una lección sobre las consecuencias del pecado no arrepentido. Más allá de ser un villano, Judas también se convirtió en un símbolo de la lucha espiritual y la tensión entre el bien y el mal. Su historia plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad personal, el libre albedrío y la soberanía divina, lo que lo hace relevante no solo como una figura histórica, sino como un tema de estudio espiritual. La traición de Judas también tiene implicaciones significativas en la doctrina cristiana de la salvación.
Aunque su acto fue uno de los más oscuros en la narrativa bíblica, fue instrumental para cumplir el plan redentor de Dios. Esto subraya una verdad central en la teología cristiana: Dios puede usar incluso las acciones más malvadas para lograr sus propósitos. Sin embargo, Judas es un recordatorio de que estar cerca de Jesús físicamente no garantiza la salvación. Aunque fue uno de los 12, su falta de fe genuina y su rechazo a arrepentirse lo separaron del perdón que estaba al alcance de su mano. Esto contrasta con Pedro, quien también falló a Jesús, pero buscó redención. La doctrina de la salvación también plantea preguntas sobre la posibilidad de que Judas pudiera haber sido perdonado. Si hubiera buscado la gracia de Dios, ¿habría sido restaurado como Pedro? Su historia subraya la importancia de un arrepentimiento genuino y la disposición a aceptar la misericordia divina. La vida de Judas ofrece lecciones importantes para la Iglesia moderna. Su historia es una advertencia contra la hipocresía y las prioridades equivocadas. Aunque Judas caminó con Jesús y fue testigo de sus milagros, permitió que su amor por el dinero y sus ambiciones personales lo alejaran del propósito divino. Para la Iglesia, Judas es un recordatorio de la importancia de la integridad espiritual y la vigilancia. Nos desafía a examinar nuestras motivaciones y a mantenernos fieles a Dios incluso en medio de las tentaciones y las pruebas. También nos enseña sobre la gravedad de rechazar la gracia de Dios, enfatizando que el arrepentimiento y la fe son esenciales para la salvación. La mayoría de las representaciones de Judas lo presentan como un villano trágico. Su traición, motivada por la codicia y la desilusión, lo coloca en oposición directa a Jesús, el símbolo supremo de amor y redención. Sin embargo, Judas no es un villano unidimensional, su historia también está marcada por el conflicto interno y el remordimiento. Como villano trágico, Judas representa la lucha humana entre el bien y el mal. Su vida muestra cómo las pequeñas concesiones al pecado, como su amor por el dinero, pueden conducir a decisiones devastadoras. Su remordimiento final, aunque insuficiente para la redención, añade una capa de complejidad a su carácter, mostrando que incluso los actos más oscuros no están exentos de conciencia y arrepentimiento. Desde una perspectiva teológica, Judas también puede ser visto como un héroe accidental. Aunque sus acciones fueron malvadas, jugaron un papel crucial en la realización del plan de salvación de Dios. Sin su traición, los eventos que llevaron a la crucifixión y resurrección de Jesús no habrían ocurrido de la misma manera. Este enfoque no busca justificar las acciones de Judas, sino resaltar cómo Dios puede usar incluso los actos más oscuros para cumplir su propósito. Judas, en este sentido, es una figura paradójica, un hombre cuya traición llevó a la redención de la humanidad. La figura de Judas está marcada por una dualidad que ha desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos. Por un lado, es el traidor que entregó al Hijo de Dios, por otro, es un instrumento necesario en el plan divino. Esta dualidad lo convierte en una figura profundamente humana, llena de contradicciones y complejidades. Judas nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas y nuestra relación con Dios. Su vida nos recuerda que, aunque todos somos capaces de fallar, también tenemos la oportunidad de buscar redención. Su historia es un espejo de la condición humana, una mezcla de fragilidad y potencial para la gracia. La posibilidad de que Judas pudiera haber sido perdonado si hubiera buscado la gracia de Dios es un tema central en su historia. Jesús, durante su ministerio,
demostró repetidamente su disposición a perdonar incluso a los peores pecadores, desde el ladrón en la cruz hasta los soldados que lo crucificaron. Esto sugiere que Judas, si hubiera acudido a Jesús en busca de redención, habría encontrado misericordia. El hecho de que Judas no buscara el perdón no se debe a una falta de disponibilidad por parte de Dios, sino a su propia incapacidad para aceptar la gracia. Su desesperación lo llevó al suicidio, impidiéndole experimentar la restauración que Pedro, quien también traicionó a Jesús, recibió. Esto subraya que el pecado más grande no es traicionar a Dios, sino rechazar su oferta de perdón. La historia de Judas ilustra la diferencia crucial entre remordimiento y arrepentimiento. Mientras que el remordimiento se centra en el dolor y la culpa personal, el arrepentimiento implica un cambio de corazón y una búsqueda activa del perdón divino. Judas experimentó remordimiento, como se evidencia en su confesión a los líderes religiosos y en la devolución de las 30 piezas de plata. Sin embargo, no dio el siguiente paso hacia el arrepentimiento genuino. En contraste, Pedro, después de negar a Jesús, lloró amargamente, pero también buscó la restauración, permitiendo que Jesús lo redimiera. Este contraste subraya la importancia de responder al pecado con humildad y fe, confiando en la gracia de Dios en lugar de sucumbir a la desesperación. La vida de Judas es un recordatorio de que el perdón de Dios está siempre disponible, pero debemos estar dispuestos a aceptarlo. Su historia nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos a nuestras propias fallas. ¿Nos dejamos consumir por la culpa o buscamos la gracia transformadora de Dios? Para los creyentes, Judas es un ejemplo de las consecuencias de rechazar el perdón divino. Nos anima a mantener nuestros corazones abiertos a la misericordia de Dios, sabiendo que su gracia es suficiente para redimir incluso los pecados más oscuros. Judas Iscariote es una figura profundamente compleja y trágica en la narrativa bíblica. Su vida y su traición nos desafían a confrontar preguntas fundamentales sobre el libre albedrío, la soberanía de Dios y la naturaleza del perdón y la redención. Aunque su acto de traición marcó uno de los momentos más oscuros en la historia, también fue instrumental para cumplir el plan de redención de Dios. La historia de Judas es tanto una advertencia como una lección. Nos recuerda que estar cerca de Jesús físicamente no garantiza una relación espiritual genuina y que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Pero también nos anima a buscar la gracia de Dios, sabiendo que su amor y perdón están siempre al alcance, incluso en nuestras peores fallas.